Las elecciones nacionales de 1946 ponían fin a un periodo de transición, luego del golpe de Estado de 1942. Se planteaba el retorno del vallismo al liderazgo del gobierno. Por un lado estaba la lista 14 de los Valle Pacheco, hijos de don Pepe, y por el otro estaba la lista 15, encabezada por Luis Valleverres, sobrino de Valle y Ordóñez, quien era muy celado por sus primos. Luis Valle, en realidad, quería ser intendente de Montevideo, pero su primo César lo vetó. La fórmula entonces se hizo con Tomás Berreta de la lista 14 como candidato a la presidencia y Luis Valle a la vicepresidencia. El vicepresidente puede ser nada, pero también puede ser todo. Así mi padre llegó en 1946 a la fórmula Berreta-Valleverres, que ganó la elección. Don Tomás era un hombre de una gran historia en el Uruguay, de una gran historia. Falleció el 1 de agosto de un tumor. Ante la muerte de Berreta, Luis Valle se convirtió en presidente, precisamente lo que siempre habían querido evitar sus primos de la lista 14. Escribí una carta, lógicamente, le escribí lo que sentía, le dije que creía que él tenía que ser para con el país como había sido para con nosotros. Puerto de Nueva Palmira. Cálida simpatía popular rodea al primer magistrado de la nación y a sus acompañantes de la comitiva oficial a su llegada. Los Valle son 4 presidentes. Yo diría que ninguno le debe su carrera política al anterior. El primero es don Lorenzo Valle, militar. Don Pepe es otro tiempo, es otras características, es otro hombre, es el primer líder civil de masas de la política uruguaya. Sus hijos luego lo continúan y heredan nada menos que el Diario del Día, que era una catedral. O sea que don Luis tuvo que hacer su carrera política en pugna, digamos, con el diario en el cual había nacido. La carrera de don Luis fue de él, no la heredó don Pepe. Jorge tampoco la hereda de don Luis. Ninguna familia de una nación democrática tiene 4 presidentes, como pueden ostentar orgullosamente los Valle. Y seguramente eso es un peso que yo no lo puedo ni siquiera imaginar. Lo tenía, obviamente, en la genética, en las venas, en el ADN. Él respiraba política permanentemente y lo demostró con su tenacidad en querer llegar, digamos, a ocupar un lugar similar al que ocuparon todos sus antecesores. Pero él tenía algunas diferencias con la época del padre, eran distintas épocas. Luis Valle era sustitución de importaciones y Jorge era liberal. O sea, económicamente pensaban distinto. Nosotros compramos en Estados Unidos. Nosotros queremos vender en Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos no nos compra, tenemos que vender a quien nos compre. Yo le decía, ¿usted cómo se llevaba con su padre? Y mi padre tenía una visión industrializada de otro tipo, yo tenía una visión más liberal. Y a veces él me miraba con los ojos, con la mano así. ¿Por qué me miras así? Me contaba en esa... Porque si no fueras mi hijo, cerraba la mano. Era una especie de parricidio intelectual con respecto al vallismo y a las ideas proteccionistas de la época. Básicamente el estatismo, básicamente el proteccionismo. Yo sé que él en algún momento le dice a su padre que tiene que cambiar algunas cosas. Esas reformas las tienen que hacer ustedes. Eso no lo puedo hacer yo. O sea que mi abuelo le había dicho, sí, cuando yo no esté, arrancá. Valleverres no quería ir en contra de la última forma de gobierno de Valle Ordóñez, pero que sin duda reconocía que estaba agotada. Todos los Valle portaban el ADN del poder político en sus venas, pero las orientaciones ideológicas de gobierno dependen de otras cosas, de sus contextos, de sus preferencias ideológicas, también de la suerte. Jorge Valle invocaba con frecuencia un proverbio árabe que él citaba y hacía suyo, sin duda que por muchos motivos. Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Nada menos que la tensión siempre compleja entre la herencia y los herederos. El doctor Juan Vicente Chiarino de la Unión Cívica, Luis Alberto de Herrera, el veterano caudillo del Partido Nacional,
el doctor Alberto Zubiría y el señor Luis Valle-Berres, primeros titulares de la lista 15 al Consejo Nacional de Gobierno. Luis Valle era un líder fuerte, carismático, importante. Si no hubiera muerto, posiblemente hubiera ganado las elecciones siguientes. La muerte de don Luis en el 64, nos dividimos, el partido, la 15, digamos, la vieja 15 se divide. Va a una elección interna dentro de la 15 y, bueno, gana la elección interna y empieza su periplo. Y ahí arrancamos la primera campaña presidencial con Jorge, que tenía 39 años, mentíamos, decía que tenía 40 para darle un poquitito más de empaque presidencial. Ese liderazgo joven que impone Jorge Valle a la lista 15, luego de la muerte de su padre, implicaba, por cierto, muchos virajes en materia de política económica. Él se enojaba cuando yo decía que éramos socialdemocráticos, y él decía, no, somos liberales. Iba a contracorriente de lo que pensaba todo el staff político, todo el establishment político de esa época. Incorpora al debate político del Partido Colorado unas ideas de liberación económica que de algún modo pugnaban con la tradición del partido. Nosotros no teníamos la misma sintonía en eso. Ya se inclina directamente por lanzar su forma de pensar, que fue muy fuerte, porque el primer capítulo importante es el de la reforma de la Constitución, para terminar con el colegiado que era una vaca sagrada del vallismo. Cerraba la etapa puramente estatista del vallismo y tenía un pensamiento más parecido al que ha sido común en el Partido Nacional. El liberalismo progresista es aquel que, en la misma filosofía de libertades, usa el Estado como una herramienta de protección, a veces de estímulo en otras, para generar el impulso económico. Yo escribo ese artículo, me llama y me dice, por fin embocaste, es eso, nosotros somos los liberales progresistas, los blancos históricamente son los liberales conservadores. A mí me impresionó cuando Jorge decidió demoler el colegiado, que era una idea diabólica. A mí realmente me impresionó notablemente. Los jóvenes, como era en ese entonces Valle y como lo era Sanguinetti, hicieron la famosa reforma constitucional, la reforma naranja, que es la base de lo que es hoy la Constitución en Uruguay. La primera candidatura presidencial que afrontaría Jorge Valle fue en 1966. Su candidatura obtuvo menos votos que la del general Oscar Diego Gestido. De todos modos, en esa misma elección, Jorge Valle obtuvo también una victoria personal, al ver triunfar la propuesta anticolegialista de la llamada Reforma Naranja, que con tanto impulso había promovido. Apenas 6 meses después de iniciar su presidencia, Gestido moría el 6 de diciembre de 1967. Lo sucedía su vice, Jorge Pacheco Areco, una figura muy poco conocida fuera del establishment colorado. Frente a una situación económica muy difícil, signada por un pico de inflación, el crecimiento de la protesta social y la acción del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Pacheco puso en juego las medidas de excepción de la nueva Constitución y asumió un perfil autoritario y represivo. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ya habían comenzado a desbordar los límites constitucionales de manera más o menos informal, al tiempo que en su interna los sectores más derechistas y golpistas ganaban terreno. Se decía que había habido una infidencia porque un diario, el BP Color, en el sábado, cuando ya estaban cerrados los mercados, había dicho se va a devaluar a 200 pesos. Eso genera una situación, porque efectivamente la devaluación se realizó el lunes, corrió esa versión, que el infidente había sido Jorge, que había comentado eso, y todo eso generó toda una nube. Nunca se probó la infidencia y más bien las últimas investigaciones han probado de que no fue el infidente. Fue una cuestión muy dolorosa, fue dolorosa para él, para toda su familia, fue una infamia. La sufrió muchos años
y la sufrimos muchos años. Jorge y nosotros, que teníamos que andar a los empujones para defenderlo. La lucha comienza todos los días de nuevo y por lo tanto comienza hoy. A las elecciones de 1971, lo cierto es que Jorge Valle y la 15 llegaron debilitados y con chances muy comprometidas. En octubre de 1972, la justicia militar, en forma totalmente inconstitucional, lo pone preso. Antes del golpe de Estado. Él había hecho una denuncia de que se estaban reuniendo militares y tupamaros. Se lo llevan preso por emitir una opinión, por hacer una denuncia pública de determinadas situaciones, por lo menos irregulares, que se estaban dando entre las Fuerzas Armadas y los integrantes de los tupamaros en sí. Jorge hizo esa denuncia, era cierto, después se supo que era cierto, y las Fuerzas Armadas se ofendieron, lo van a buscar. No puede generar sorpresa la prisión de Jorge Valle, dispuesta de manera absolutamente arbitraria por la justicia militar en octubre de 1972. Cuando llego a la escuela, yo estaba en primero de escuela, un compañero de la clase me lo cuenta y me dice que se habían llevado a mi padre preso. Le acercábamos algunas cartas que no sabemos si las recibió. Lo que sí sabemos es que las conservó, se las dieron. Nos parábamos en una plaza que había enfrente al lugar donde estaba. Mi papá salía como a un balcón y ahí lo saludábamos. Y lo sacaban sentado en una silla y atado. Los tiempos para un niño son eternos, ¿no? Y para nosotros fue como un tiempo larguísimo. Lo apresaron fines de octubre, el día de su cumpleaños, y lo largaron exactamente un mes después. Los militares fueron directamente a él para encontrar en él el chivo expiatorio de un político corrupto. Estaban convencidos de que iban a conseguir de los políticos, y especialmente de algunos como Jorge Valle, encontrar situaciones de corrupción. ¿Y con qué se encontraron? Se encontraron con que no le pudieron descubrir nada, porque no había nada que descubrir. Esa prisión constituyó un verdadero anticipo de lo que ocurriría en 1973, en febrero y junio. Luego de la derrota fulminante de la guerrilla tupamara, el proceso golpista liderado por el ejército ya había comenzado y parecía no tener límites. Durante los años de la dictadura fue un férreo opositor, fue proscripto, se lo seguía permanentemente. Este Valle, como decíamos, proscripto, que no podía hacer política, que como se quedaba en su casa, porque no lo dejaban salir los militares, se quedaba de bata roja, ¿verdad? Entonces quedó la generación del pijama rojo, que eran un grupo de jóvenes que él reunía en su apartamento. Y tengo la frase marcada: la política sin estudio es politiquería. Y que él no quería formar politiqueros, quería formar políticos. Y para eso lo primero era estudiar. Estudiar era un acto de militancia. Ese tipo de liderazgo intelectual que era nuevo, era novedoso. Transmitir generacionalmente la pasión por la política y la pasión por lo que él entendía que la política debía ser. Él, cuando consideraba que había personas que podían tener una inclinación política, pensamientos similares, los trataba de introducir dentro de la actividad política. Él generaba en las otras personas la misma necesidad que él sentía, la necesidad de cambio, la necesidad de avanzar. Al progreso y a la paz, dígale sí al Uruguay.
El no del 80 no fue una decisión espontánea de una ciudadanía que hacía casi 10 años que no votaba. El no del 80 fue la expresión de una voluntad muy mayoritaria de todos los partidos, habilitados y proscriptos, que de alguna manera refería que, más allá de la superficie de la dictadura, que limitaba casi que absolutamente la posibilidad de hacer política, la política siguió haciéndose en el Uruguay. Fue eso, fue un acto definitivo. Si hubiera tenido un resultado contrario, no hubiera habido elecciones internas, no hubiera habido elecciones nacionales, no sé qué cuerno hubiera habido. O sea que si tenemos para festejar algo, deberíamos realmente festejar el plebiscito. La primera cosa que hay que decirle a la población es que si tienen algún cargo que hacerle al general Cedeño, por el cual hace tantos años está detenido, o al señor Wilson Ferrer Aldunate, que lo hagan, pero públicamente. Bueno, esas cosas le hacen mal al país y fundamentalmente le hacen mal a las Fuerzas Armadas. La proscripción de Jorge Valle, más allá de que siguió haciendo política, hacía que en la opinión pública la figura del Partido Colorado fuera el doctor Sanguinetti. Vamos a decirlo con todo respeto por don Julio María, Valle inteligentemente no insistió en su candidatura en el 84. Fue muy inteligente dejar de lado su reclamo de candidatura. Habilitó con realismo que el candidato natural en el 84 era Julio María Sanguinetti. Que ser no solo voluntariosos, sino capaces. Jorge Luis Marchi toma como legítima esposa y mujer a María de las Mercedes Menaza. Sí, por supuesto. Lo declaró unidos en matrimonio legítimo. Yo sé que la gente cree que Jorge tenía mal humor. Jamás yo sentí mal humor en mi vida. Yo sabía que él tenía mal humor porque la gente me lo decía. Conmigo no. Conmigo un amor. Todos querían estar al lado de Jorge y escucharlo y pasarla bien y divertirse. La parte de acá de la vela la soplás vos y no me escupas la torta. No. Por eso yo soplo de abajo para arriba. Dale, Juan. Tenía muy buen humor. El humor, yo digo, para reparar las grandes cosas. Era un hombre de un carácter muy oscilante. Yo no soy una persona de demasiado buen carácter, así que puedo opinar. Era pasional. Seguramente que a veces les pegamos duro, injustamente, él también. Muchas veces perdía la calma, a veces disminuyendo a su interlocutor. Presidente, a mí no me queda claro entonces para qué es la exploración de comercio. Sí. Bueno, usted no se preocupe, ya a usted no le queda claro, No, a mí sí. Muchas que gracias. Estamos hablando de una Hasta cosa luego. si Uruguay le interesa todavía. Estábamos en la Comisión de Hacienda, el segundo gobierno de Sanguinetti presidía Valle. Vino Mosca, que era el ministro de Economía. Mosca habla, yo pido la palabra, critico a Mosca. Sigue la reunión, Mosca volvió a hablar y yo pido la palabra. Y Valle me dice, usted ya habló, no habla más, tiene la palabra fulano de tal. Era locadito. ¿Y vos te enojabas? No, te reías. Jugueteabas con Valle permanentemente. Era una forma de ser, absolutamente. La situación... Bajen los micrófonos. Vamos a esperar, vamos a hablar. No, con los micrófonos, pero más abajo. Bien. Porque si no, los jóvenes que... Trae, chiquito, dale.
No te confieses que vas a perder. Ponete para el costado. Era natural y caía de Maduro que en el 89 era Valle sin discusión. Ahora tenemos un mundo nuevo para construir, lo vamos a construir entre todos, con colorados y con no colorados, para unos y para otros. A luchar y a vencer. No era una figura de consensos a nivel nacional, tuvo muy fuertes confrontaciones con Wilson Ferreira, por ejemplo. Tuvo un enfrentamiento directo con quien había sido, bueno, prácticamente su escudero, Julio María Sanguinetti. Jorge quería ser candidato, yo creía que no era el momento de él, se lo dije. Digo, no, creo que no es tu momento. Me parecía que la figura de Tarigo en ese momento, que venía con la aureola de la oposición a la dictadura, tenía mayores posibilidades. En ese momento era el momento de Jorge. Cuando Sanguinetti anuncia que va a apoyar a Tarigo, a nosotros nos cayó mal. En realidad me parece que al país le cayó mal. El vallismo unido tendrá un único candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, pero bien. Y ahora te voy a explicar cómo voy a ganar. Yo durante la dictadura me recorrí el país 400 veces porque es lo que me gusta. A Tarigo no le gusta. Así que lo voy a hacer y le voy a ganar. Uno de los protagonistas de la jornada, el doctor Enrique Tarigo, emitía su voto a las 11:30 de la mañana. Lo único que resta es que todos los vallistas de todo el país concurran a las urnas y decidan. Lo que ellos decidan estará bien decidido. ¿Por qué cree que usted va a ser el ganador de estas internas? Yo no creo nada. Yo no he dicho en ningún momento que voy a ser el ganador. Supongamos que... Yo creo simplemente otra cosa muy sencilla. Yo creo que es una jornada cívica fenomenal para el partido y para el país. ¿Vota al doctor Jorge Valle? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál proyecto del país voy a querer yo? Jorge Valle le gana la interna. Pero ya ahí los dos grandes líderes, Sanguinetti y Jorge Valle, asumieron caminos diferentes, incluso en términos de construcción política. Esa etapa requirió para él mucha valentía. Y si a mí me dicen que entre qué debo elegir, entre que se vaya un capital llamado oro para pagar, pero que se quede un capital llamado muchacho para trabajar, pero por cierto, que se lo voy a elegir. Lo de la venta del oro era una idea original y desde el punto de vista económico tenía sentido. Era opinable, más o menos oportuno, pero era una idea sensata. La venta del oro, esa fue difícil. Insistí, pero no había forma. Utilizar la cuarta parte de nuestras reservas de oro. Íbamos por distintos lugares del interior y mucha gente con el tema de la reforma jubilatoria le decía, Jorge, no hable de los jubilados que perdemos votos. Jorge lo miraba y hablaba más. Todo el entorno, no solo yo, le dijimos, Jorge, no te juegues con esta porque marchamos. Evidentemente adoptó determinadas decisiones que no le fueron favorables, que al contrario, era una reacción en contra de ciertas medidas o propuestas que él hacía. Vamos ahora al momento en que el presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, votaba. Acaba de salir el general Líber Sereñi del cuarto de votación. Acaba de ensobrar su voto el senador Luis Alberto Lacalle. Los colegas están naturalmente nerviosos. Y ahí vota mal, porque el Partido Colorado obtiene en las elecciones del 89 un 30% del electorado. Por entonces era la peor votación de la historia del Partido Colorado. Ha ganado la elección nacional en todo el país, el Partido Nacional, con aproximadamente el 38% de los votos en todo el país. Valle llamó y nunca me voy a olvidar porque supongo que para él fue un día muy especial. Entonces me dijo, Luis Alberto, felicitaciones, un abrazo, nos vemos. Y yo me acuerdo que colgué, le pegué un alarido que toqué el techo. Bueno, de él se decía que era el eterno ganador de las internas
y el eterno perdedor de las elecciones nacionales. Estaba la idea de que él finalmente, cuando llegaba el momento de ser presidente, cometía grandes errores. En los momentos de dolor, de frustración o de derrota, Jorge tenía esa capacidad de al otro día reinventarse a sí mismo y tener una fuerza que hasta te convencía que ese episodio que había pasado entraba dentro de su esquema. Vos sabías que no era así, pero era tanto lo que él estaba convencido que creías que hasta había sido los episodios de derrotas o duros o de dificultad, estaban en su plan y habían sido una oportunidad de crecimiento. Le fue mal, pero de ahí salió, para la próxima elección, que le fue peor, pero salió el tema de le canta la justa. Y la gente sentía que Jorge decía la verdad y que era capaz de decir la verdad aunque perdiera la elección. Y le seguiremos cantando por el tiempo de los tiempos la justa. Le digo, Jorge, se tiene que cuidar, esto le está afectando mucho. ¿Y por qué no considera la posibilidad de no presentarse? Y que compita Pacheco con Sanguinetti. Y se agachó, bajó ahí de mirada, así esa, por arriba de los lentes, y me dice, Pepe, soy un valle. Y ningún valle deja de hacer algo para que el partido gane. Voy a participar, voy a votar mal, pero le voy a meter 100.000 votos al partido, que son los que le van a servir a Julio para ganar. Fue un triple empate en donde entre el primero, que fue el Partido Colorado, y el tercero, que fue el Frente Amplio, con una situación intermedia del Partido Nacional, hubo 1.7% de diferencia entre el primero y el tercero. Pero esos votos, que no llegaron a 100.000, sin embargo, fueron decisivos para que el Partido Colorado ganara y para que, digamos, su rival adentro del partido, que era Julio María Sanguinetti, volviera a ser por segunda vez presidente de la República. Esa suerte de triple empate de las elecciones nacionales de 1994 constituyó la antesala de la reforma constitucional de 1996. La introducción de la exigencia de la elección presidencial por mayoría absoluta, eventualmente en una segunda vuelta, la exigencia de candidaturas únicas por partido y otras modificaciones al sistema electoral tradicional conocido como Ley de Lemas. El último voto, no sé, Nevar, vamos, y una papelita. Previa reforma constitucional y reforma del sistema electoral, era el candidato que estaba cantado para ganar la elección. Porcentaje final para el no, 49,70%, lo que otorgaría una diferencia de 11.000 votos a favor del sí, confirmando el triunfo, repetimos, de la reforma constitucional. Al otro día dice, vamos a empezar a trabajar ya para la del 99. Vamos a recorrer todo el país, vamos a empezar desde ya, y todavía recuerdo que dice, y vamos a empezar por Canelones. Creo que se dio cuenta de que le había llegado el momento. O sea, como que en la próxima era la última. La fuerza política triunfadora en la jornada de hoy ha sido el Encuentro Progresista Frente Amplio, sin dudas razonables. Será necesario ir a una segunda vuelta o balotaje. ¿Entre quién y quién? Los protagonistas de ese balotaje van a ser el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Jorge Bayo. Se abre una nueva instancia política. Lo podemos hacer. Lo podemos lograr. Aquí está la prueba, hoy está la prueba. La idea dominante entonces era que el presidente electo contara con mayorías para poder gobernar con más comodidad. En el caso de blancos y colorados,
Ello implicaba necesariamente su alianza en segunda vuelta para derrotar a la fórmula del Frente Amplio. Y acordábamos una serie de puntos y dimos el apoyo a un Valle, que dentro del Partido Nacional, como decía mi madre decía, ¿te fijaste en el apellido? La primera vez en que realmente hubo una coalición, no como las anteriores, que habían sido gobernabilidades, sino que esta había llegado a la elección con un compromiso de elegir a un presidente común. Yo hice campaña por Valle en todas las capitales de los departamentos. Los uruguayos estamos eligiendo por primera vez en nuestra historia, en segunda vuelta, al hombre que tendrá la presidencia de la República, el doctor Valle o el doctor Vázquez, durante los próximos 5 años. Estamos estrenando la reforma de la Constitución. Yo decía, mirá que Herrera fue 7 veces candidato a la presidencia y perdió 7. Entonces se reía. Don Luis Alberto decía él siempre. Y esa vocación enorme que a mí me parece que crecía a medida que fracasaba. Fue lo que lo llevó a persistir hasta lograr lo que buscó tantas veces. A esta hora de la noche podemos decir irreversiblemente quién es el futuro presidente de los uruguayos. El doctor Jorge Batlle. Al comienzo de este milenio tenemos una enorme, formidable responsabilidad y un gran desafío. Fue un día difícil ese al menos para mí, ¿no? Siempre decía que estaba más acostumbrada a que perdiera que ganara. Él le había prometido a un taxista que se iba a ir del Palacio de Gobierno en taxi y lo lleva a la casa de la madre. Esa gestualidad que tenía que ver con una cosa deliberada y muy sana, que era desacralizar el poder. Presidente, ¿está cumpliendo con la promesa, presidente? Hay que cumplir siempre. Convertido en presidente de la República, Jorge Valle debía actuar como líder de un auténtico gobierno de coalición de blancos y colorados. Fiel a su estilo personal, la designación de ministerios y cargos jerárquicos del Estado que le correspondían a su sector, la lista 15, estuvieron marcados por un criterio quizás diferente al que habitualmente se utilizaba en el país. Si tú miras los ministros que él nombró de entrada, los que eran de la 15, de su grupo, Horacio Fernández Ameglio, en el Ministerio de Salud Pública, nunca había tenido actuación política. Alfonso Varela, en el Ministerio de Turismo, nunca había tenido actuación política. Cuando tuvo que designar, él designó a gente que integraba de la sociedad. Él creía en eso. ¿Cuáles son para ti los temas relevantes que este gobierno debe encarar? Y yo le dije, bueno, creo que naturalmente el puerto es uno y las telecomunicaciones son el otro. A los 4 días recibo una llamada, yo no recibo, la recibe mi abuela, que yo vivía con ella, y me dice, llamó Jorge Valle, dice que va a ser director de Antel, que te prepares. El monopolio del Estado, una de las cosas malas que tiene es que mata la competencia. Y al primero que mata es al que tiene el monopolio. Porque si usted tiene un monopolio de algo, no se esfuerza por mejorarlo, porque es dueño del mercado. Mientras que la competencia estimula el mejoramiento de todos los que participan en el mercado. Antel mejora, en el futuro también podrán competir. Él no creía en los monopolios, para nada. Que él creía que habría que abrirse al mundo. Él siempre hacía toda una historia del Uruguay y los momentos que el Uruguay había tenido bonanza y lo asociaba a cuando el mundo estaba abierto a Uruguay. Hoy. Largue. Presidente, ¿cuáles son las características de este embarque que está usted recorriendo hoy? Este es el primer embarque que hacen los
productores de arroz del Uruguay al Japón. Tenía la visión de que necesitábamos un sector agropecuario más dinámico, que creciera más. Y eso era posible primero con una gran apertura del mundo hacia los productos uruguayos. El impulso liberal de Jorge influyó primero en que se mirara más hacia mercados más abiertos. Influyó más en cuanto a que el Estado y las empresas del Estado fueran cediendo paso a la competencia en vez de los monopolios. Es decir, fue una influencia benéfica desde ese punto de vista, porque fue modernizadora. Siempre decía, yo no soy neoliberal, soy liberal. Él tenía una vocación muy importante por la economía y por todo lo que está vinculado a la economía, medidas de política económica, etc. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Agarra tú la cinta que no se vaya a caer. Agarra la cinta. Ahí está. Yo me sorprendí, y no gratamente, ante la pasividad del gobierno de Valle en el primer año 2000. Yo calculaba, este hombre que tiene impulsos reformistas, que me había ayudado mucho a mí, con mayoría que se la dábamos y era absoluta. Dije, este va a ser una ola, va a haber que estar en la puerta del Parlamento atajando los proyectos. Ningún proyecto trascendente se presentó en el año 2000. Él me pidió, antes de asumir, yo creo que, dada que yo tenía y tengo una muy buena relación con el doctor Gonzalo Fernández, que tratáramos de coordinarnos en algunas cosas para facilitar y de alguna manera lograr que funcionara bien la relación entre Jorge Valle y Tabaré Vázquez. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? ¿Anda bien? Bien, bien, muy bien. Pero ¿Usted veo bien? cada día más blanco. Sí, es porque estoy haciendo ejercicio. El doctor Carlos Ramela y el doctor Tabaré Vázquez me propone a mí. Yo era el asesor más directo del doctor Vázquez, de hecho ocupé en el primer gobierno de él varios cargos. Se lo traje para que lo ayude en su gobierno. Es un amuleto mejor, ¿eh? Pero Dios me ayude, libre. El chamán ¿Cómo era... está, presidente? El chamán, mire el chamán que me trajeron. Conversamos con el señor presidente de la República varios temas. Conversamos sobre el tema de los desaparecidos. El tema que notoriamente yo he venido manejando desde el 1 de marzo, la búsqueda de una solución definitiva de paz y de entendimiento entre todos los uruguayos, que es el objetivo mayor que debe tener un presidente de la República. Ya en el momento en que asumió el cargo, el día que iba en el auto hasta Casa de Gobierno, saludó frente a la sede de familiares, a la gente. Y uno de los temas en los que puso más énfasis fue cuando se refirió a sellar para siempre la paz entre los uruguayos. Para poder darle al país un camino de solución, un camino de entendimiento, ha llegado un momento en que estamos en condiciones de levantar la cabeza por sobre el horizonte, darnos un abrazo y pensar más en el porvenir que en el pasado. Encarar la cuestión de los detenidos desaparecidos, que según decía el doctor Valle, afectaba el estado del alma. Nadie puede decir que haya estado ajeno a las responsabilidades de las cosas que ocurrieron. Gelman, su esposa y el abogado Gonzalo Fernández llegaron sobre las 2:20 de la tarde al edificio Libertad. En la playa de estacionamiento lo aguardaron el secretario privado del presidente y el doctor Carlos Ramela, asesor de Valle. Pero, señor Gelman, yo tuve conocimiento una semana antes del 1 de marzo. Antes de asumir a Jorge le dieron una información de quién era Macarena Gelman. Ese tema estaba antecedido de una fuerte disputa o crítica del abuelo del escritor Gelman hacia Sanguinetti en su segundo gobierno. No se había podido resolver. Hace mucho que estoy en la búsqueda de mi nieta o nieto. Yo le solicité al presidente Valle una entrevista y él, dando muestras de una
sensibilidad y de una humanidad que se confirmaron a lo largo de la entrevista, aceptó inmediatamente verme. Nosotros teníamos muchos elementos ya y eso nos permitió en su momento confirmar que lo que estaba diciendo era así realmente. Y se ha confirmado que la persona que busco ha nacido en el Uruguay, está en el Uruguay. Quiero preservar la privacidad y la intimidad de esta persona. Presidencia realiza una investigación propia y se encargan exámenes de ADN en Uruguay, Francia y Argentina. De acuerdo a una tabla, que es una tabla que se usa internacionalmente, nos permite asegurar que estamos ante la nieta del señor Juan Gelman. Al no saber que era adoptada, siquiera, fue un shock bastante grande. Y además tratar de entender y de procesar toda la información que estaba recibiendo en ese momento, que no era hija de los padres que pensaba. Lo que se impuso era un acuerdo de que habíamos perdido mucho tiempo y que no queríamos perder más. El haber podido convivir de la manera que pudimos con mi familia biológica fue algo realmente reparador. Familiares de los desaparecidos llegaron sobre las 9:20 al edificio de Libertad. 4 personas integraron la delegación: Javier Miranda, Luisa Cuesta, Luz Ubarburu y Sara Méndez. Tanto gusto, señora. Tanto gusto, señora. Tanto gusto. Tanto gusto, joven. Por favor, señora, siéntese. Comprendía y compartía el dolor de las familias y entendía que tenía la obligación de dársele una respuesta. Y los familiares creo que sintieron que se le estaba dando relevancia e importancia a lo que ellos sentían. Es la primera vez que somos recibidos por un presidente de la República. Ese solo hecho, ese solo gesto nos parece que merece destacarse y nos retiramos satisfechos por una conversación que fue franca y que fue abierta. Sabía que no era un tema fácil, sabía que dentro del Partido Colorado iba a haber objeciones, pero él lo tenía como un objetivo. Valle estaba con una obsesión. Él creía que estaba obligado a hacer algo. Era necesario constituir una comisión al estilo de las comisiones de la verdad que existen, han existido en muchos países. Eso que comenzó como una interlocución culminó muy prontito en el surgimiento de la Comisión para la Paz. Al definir la integración de la Comisión para la Paz, Valle buscó una representación lo más amplia posible en la elección de sus participantes. Sin embargo, tuvo más suerte con la oposición que con los principales dirigentes de su coalición de gobierno. Los expresidentes Sanguinetti y Lacalle declinaron la inclusión de figuras de sus respectivos sectores en una comisión cuya creación veían con recelo. La constitución e instalación de la Comisión para la Paz que hoy acabamos de llevar a cabo. La comisión estuvo integrada por gente que entendió la función, entendió cómo había que actuar, entendió cuál era el objetivo y se acopló perfectamente. Todos los miembros buscábamos información y podíamos reunirnos con quien accediera a hablar con nosotros. Había un pacto de silencio que se ha cumplido en el Uruguay. En el caso concreto de los militares, básicamente fuimos el doctor Gamela y yo. Bueno, como ustedes saben y como ya estaba anunciado, tuvimos una reunión con el señor presidente de la República para hacer un poco una evaluación del trabajo de la comisión, que son en concreto información sobre desaparecidos uruguayos en la República Argentina, información sobre desaparecidos uruguayos en la República Oriental del Uruguay. La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Un cambio positivo. La Comisión para la Paz
ha informado en forma periódica a la opinión pública sobre el avance de este tema y en todo momento, en forma clara y transparente, transmitió fielmente las alternativas planteadas. Con respecto a uruguayos desaparecidos en Argentina, la comisión considera que hay 13 casos aclarados por sentencia judicial, 42 casos aclarados por convicción y 70 con confirmación parcial. Volviendo al caso de los uruguayos desaparecidos en nuestro país, la comisión considera que la mayoría murió por efectos de la tortura. Todavía la comisión no tiene hipótesis firmes sobre el tema restos. Le hemos explicado a las familias que es el gran tema pendiente y que sigue siendo para nosotros una prioridad. Quiero decirle, por tanto, que los próximos pasos serán volverme a juntar con los representantes de los familiares de los desaparecidos, darles cuenta pormenorizada de todo lo que hemos hecho, informarle de todo lo que vamos a hacer y conversar y considerar con ellos los próximos pasos. Antes de la Comisión para la Paz, por lo menos por lo que yo tengo entendido y por lo que he podido vivir, no había habido siquiera un reconocimiento. Había un manoseo y un bastardeo del tema. Yo creo que fueron pasos positivos y después continuamos, pero no fue suficiente. Siempre tenemos como una deuda. No fue la solución para el tema de los desaparecidos, pero alguna información se consiguió que después resultó de mucha utilidad. Le dio un carácter oficial a determinadas cosas que siempre se habían dicho, pero siempre habían sido cuestionadas. Yo me encontraba tan desconfiada de todo lo que me rodeaba. Su apoyo fue algo sumamente importante y valioso. Después de 10 años de gobierno, blanco, colorado, rosado, como queramos llamarla, en la década del 90, él tuvo la valentía de poner el tema arriba de la mesa. ¿Verdad? Los resultados están a la vista. A algunos les podrá gustar mucho, otro nada, pero lo puso sobre la mesa. Siempre un comienzo tiene que haber. Y el comienzo fue la Comisión para la Paz. Fue sin duda un aporte. Fue sin duda un aporte para seguir transitando en un proceso de desarme de las viejas pasiones, rencores, odios o venganzas, que desgraciadamente son el remanente psicológico, espiritual de estas grandes tragedias políticas. Me parece un logro positivo, pero al mismo tiempo sirvió para volver a revolver esto que sigue todavía en nuestro país sin laudarse definitivamente. Y de los supuestos jueces para decir cuánta responsabilidad y cuánta culpa tiene cada uno. ¿Dónde está? A la larga el tiempo sutura todo, pero por lo visto se precisa mucho más tiempo. Nos faltó conocer la verdad. Y conocer la verdad no es hacer justicia, porque es conocer la verdad histórica. Y eso quedó supurando y supurando y supurando, porque quienes la tienen se están yendo. ¿Qué precisa un país para poder mejorar y para poder crecer? Paz. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous présenter le président du Uruguay, son Excellence Jorge Luis Valle Ibáñez. Al inicio de su segundo año de gobierno, Jorge Valle emprendió lo que se perfilaba como el viaje más importante de su presidencia. En el mismo participó en la tercera cumbre de las Américas, en Canadá. Resultaba clara su intención de abrir la economía uruguaya de cara a los principales mercados del mundo. Para el Uruguay, el comercio libre asegura la libertad civil, la libertad política y la libertad económica. ¿Qué es el ALCA para nosotros, prácticamente? Para Brasil, el ALCA es el jugo de naranja y el acero. Para Ecuador, el ALCA es la banana. Para Venezuela, el ALCA es el petróleo. Para el Uruguay, el ALCA es la carne. Y acabo de preguntar a mi amigo de Venezuela cuántas gasolineras tiene en Estados Unidos. Tiene 7.000 gasolineras en los Estados Unidos. Ya tiene ALCA. Yo quiero 7.000 carnicerías en los Estados Unidos.
Él apostó muy fuertemente a que un país ganadero, a través de las exportaciones y a partir de ese estatuto especialísimo que le otorgaba el no tener aftosa sin vacunación, el Uruguay había obtenido libre de aftosa con vacunación, pero luego adquirió un estatus mayor que era libre de aftosa sin vacunación. Esto es una oportunidad única para América. ¿Qué nos pasa si no lo hacemos? ¿Tendrá el presidente Bush otra oportunidad? No va a tener otra oportunidad. Tiene esta. No tiene ninguna otra. Él hace un elogio del ALCA y es saludado por Bush, que lo invita en forma directa a viajar a la Casa Blanca. Esa mañana recibe una llamada desde Montevideo donde le dicen que se confirmaba que había brotes de aftosa en Uruguay. Esta es la zona donde se detectaron los casos. Se llama Colonia Rivera. La zona está aislada por completo. Solo accede personal estrictamente autorizado y los vehículos son fumigados. Arruinaba todo el viaje y arruinaba toda la perspectiva económica perfilada. Tomamos el auto que nos conducía a la Casa Blanca. Y en la Casa Blanca, naturalmente, comentar esto al presidente no era un tema fácil. Y en ese momento a mí se me ocurrió decir algo de esto que está sucediendo al presidente, nada. Por supuesto, me dijo, de esto, nada. Tierra, ¿cómo estás? Cuando él va a la Casa Blanca, era al Salón Oval, era tocar el techo del mundo, le iba a hacer un negocio brutal vendiendo carne de la mejor calidad, sin aftosa y sin vacunación. Where's your beautiful wife? My God. A Uruguay no se le pasó jamás por la cabeza, y a Jorge menos, mentir. Comprometió con convencer, nunca con engañar. En política actuaba de la misma manera. I have a wonderful meeting with President Bush, and we were speaking about the summit. Cuando se desata acá la fiebre aftosa, era para el país, yo le diría, un golpe de casi knockout. El Uruguay entero vio que un presidente estaba abatido, golpeado. El único momento que estuve preocupada por su salud fue cuando en Estados Unidos le dan la noticia de la fiebre aftosa. Y estaba realmente devastado, ¿no? Me llegó a decir, se terminó el gobierno. Puesto que la noticia que nos llegó ayer, luego de haber regresado de la entrevista con el presidente Bush, en donde se confirmaba la existencia de un brote de aftosa en el departamento de Soriano, determinó que volviéramos en forma inmediata. El mapa de la aftosa creció y creció. La discusión sobre las vacunas o rifle sanitario. Vamos a hacer lo que corresponde hacer. Este no es un asunto de improvisación. Si hay aftosa en la provincia de Buenos Aires, si hay aftosa en el sur de Brasil, si hay aftosa en Paraguay, no hay forma de controlar el pasaje de la enfermedad, porque vuela por los aires. Me ha tocado tomar la decisión de ordenar la destrucción de los ganados infectados de aftosa.
Personal del Ejército procediendo en estos momentos a la aplicación del rifle sanitario. Utilizan armas calibre 22. Se gastarán cientos de miles de dólares en indemnizaciones. Varios productores lecheros, que realmente es una lástima perder prácticamente todos sus animales. Horribles, horrible. Sin dormir, sin comer, sufriendo, llorando. Es nuestra obligación seguir trabajando para procurar salvar lo que a nuestro juicio es central, la posibilidad de que el Uruguay pueda reincorporarse a un mercado libre de aftosa en un plazo prudencial. Había miles de contenedores en puerto que se devolvían, entonces era un montón de dificultades financieras enormes, que para Uruguay era su principal producto de exportación. Y fui y pregunté, ¿está el presidente? Sí, está el presidente, está arriba. Bueno, ahí tuvimos de tarde él llamando a Fernández Feingold, tratando de ver el rifle sanitario, toda una tarde muy compleja de tomar decisiones, hasta que al final, a las 7 de la tarde, por una cosa así, dijimos, loco, se terminó, tenemos tosa, paren el rifle sanitario, vamos a asimilar esto. Era un tipo que asumía el golpe, lo procesaba en un ratito y al minuto estaba de vuelta levantado con toda para adelante, ¿viste? Abre la puerta y me dice, Raúl, nos vamos para Buenos Aires. ¿Cómo? Le digo yo, sí. Arreglá de cualquier manera que a ver consiga el helicóptero. Acabo de hablar con De la Rúa, nos espera en Olivos. Yo le dije que la situación la tenía que revertir. Y para revertir la situación tenía que hacer un discurso fuerte. Poco menos que diciéndole lo que tenía que hacer a De la Rúa para que se pudiera hacer que no le marcaran la agenda. La agenda la tenés que marcar tú. Vos tenés que decir esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Yo estaba hablando con el presidente de la República Argentina, ¿no? No estaba hablando con cualquier atorrante. Y le digo, porque si no, estábamos en invierno. Porque si no, a vos antes de fin de año te van a echar. ¡Ah! Así le dije, sí, le dije. Me animé. No sabía que te lo tenía que decir, pero le iba a pasar. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La crisis del 2002 es un contagio de la Argentina a través de la banca. Argentina tomó medidas muy drásticas, recuerden el tema del corralito en los bancos, que ese fue el detonante, a mi entender, de la corrida bancaria que tuvimos en Uruguay. Fue la desgraciada situación de la conexión entre bancos argentinos que habían entrado a la Plaza Uruguay. Los depositantes, que en su buena parte eran argentinos, que despavoridos vinieron a buscar el dinero que tenían en Uruguay. Era una sangría diaria de retiro de depósitos y de malas noticias, porque era tal, el banco cual. A media mañana fue un rumor que después se confirmó. El gobierno decretó feriado bancario y en las casas de cambio del centro el dólar se fue a 35 pesos a la venta y se quedó a 24 a la compra. No hubo un celo efectivo para controlar las operaciones ruinosas que algunos banqueros uruguayos lograron. Recordemos los Peirano. El agujero negro que dejó el grupo Peirano en Uruguay asciende a unos 800 millones de dólares. Cuando ese proceso de desconfianza pega en el Banco Comercial y pega en el Banco de Montevideo,
se extiende al Banco Hipotecario, se extiende al Banco República, hay un proceso de desconfianza general. Y eso usted no lo puede prevenir, porque es una cuestión psicológica. Era una sangría diaria que no paraba. El Uruguay no tenía los reaseguros que, por suerte, luego de la crisis estableció para, bueno, los capitales golondrinas y sus depósitos en el Uruguay. Porque había toda una mitología de que el sistema bancario se autocontrolaba solo. Adoramos una diosa, que era la plaza financiera. Enterada del feriado hubo gente que quiso sacar el dinero de los cajeros automáticos. Algunos seguían funcionando y en eso se veían las colas, pero se fueron apagando de a uno hasta que quedaron todos fuera de funcionamiento. Yo recuerdo que no se puede ni preguntarle a un banco cuántos rollos de papel higiénico gastaba, porque te contestaban secreto bancario. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Tenía que dosificar estas malas noticias, no podía tener al presidente todo el santo día con las malas noticias que yo estaba procesando. Se bajó a la mitad el tope máximo que se puede retirar y ahora está en unos 5.000 pesos. Y para evitar los arrebatos, la policía reforzó esta tarde la seguridad en zonas de cajeros hasta el viernes inclusive. Mira, presidente, esto viene muy complicado. Vamos a ver si te parece que tú aparezcas para dar un mensaje de confianza, porque ya esto viene mal. Y fue cuando él hizo un discurso allá por, no me acuerdo, mayo, por ahí, que salió mal. Yo sé que le estoy pidiendo a todos los uruguayos un esfuerzo, lo sé. Lo hago con la convicción de que ese esfuerzo nos va a permitir cumplir no solamente con nuestras obligaciones. Y le dijeron, Jorge, te hay que grabarlo de vuelta. Con el presidente de la República comprometiéndose, como es mi obligación y como es mi deber. Y con todos trabajando juntos por el país. Buenas noches. Estás mandando un mensaje a la población y terminás vos con una emoción que no tiene que tener un presidente. Y Jorge le dijo, yo soy como soy, así son las cosas, que la gente me conozca como soy. Chao. Levantó y se fue. Ahí se llevan todo con los canastos adelante de todo el mundo y acá llega la policía, observen cómo corren una garrafa de supergas. Bueno, ahora sí, la policía está en la puerta. Por efecto contagio de los argentinos que eran un saqueo tras otro, acá hubo pocos saqueos. Vecinos que fueron testigos de este hecho aseguran que no se trataba de gente que tuviera hambre, sino de ladrones que se aprovechan de este momento para llevarse lo que puedan. Valoré la actitud de un juez que procesó enseguida, el pique, y eso cortó de pleno todo intento de nuevamente de volver a reiterar y a repetir la triste experiencia argentina. No hubo estallido en otros hechos. Y uno ve otros países de la región que por mucho menos se le prende fuego a la pradera. Pero le tocaba a Valle bailar con la más fea. Son esos momentos en que uno le hacen crecer las canas, ¿no? La gente estaba furiosa y me decía cosas a mí. Fue súper duro y además siempre papá nos había dicho, ¿no? La gente está pasando mal, la gente está sufriendo, tiene derecho a quejarse, tenemos que poder escuchar. No abrí yo hoy. De las 9 de la mañana cocinando pan, 15 carros de pan para la gente. Digo. En 6 meses se perdieron 20 millones de viajes, todo el sistema urbano. Y dije, bueno, estamos muy nerviosos, presidente, estamos viendo que suceden y más de suceder, se anuncian muchas cosas que pueden poner en riesgo a nuestra gente. Nosotros le vamos a asegurar de que usted saque los ómnibus, de que los gallegos saquen los ómnibus a la calle y que den el servicio durante todo el día. Primaria, secundaria, UTU y los colegios privados paran por 24 horas. Sin transporte a partir de las 10 de la mañana, se reintegran con los nocturnos. Los bancos no dejarán guardia gremial, no habrá actividad ninguna a nivel bancario. En el PCNT la discusión se daba todos los días prácticamente, porque golpeaban la puerta a sindicatos que o cerraban sus empresas o quedaban en el seguro de paro. Era un hecho en sesión permanente. Jorge Valé era insultado muchas veces en la calle. Él a veces nos llamaba y nos decía que fuéramos a los barrios a dar la cara. Ustedes me dirán, a mí esto no me satisface. Están en su derecho. Están totalmente en su derecho. Cultivaba un estilo
muy llano, lo cual era muy republicano y muy hermoso. A que lo vieran y que hasta lo pudieran insultar para que vieran que estaba un presidente presente, era lo que nos pedía a todos. Primero, que no ayude el gobierno el que ha impuesto el 0 kilo. Punto 1. Y segundo, que es el gobierno el que nos va a permitir que destruyan este país. Porque ustedes después me van a pedir a mí que yo ponga dinero para aumentar los sueldos de los maestros. ¿Y cómo lo vamos a hacer si compramos todo en Brasil? No podemos vender. A él le gritaban viejo hijo de, o viejo de. Y me acuerdo que me agarra el brazo y me dice, lo que más me duele es que me digan viejo. Imponga la banda presidencial. Coloca la banda presidencial al doctor Eduardo Alberto Duhalde. En la Argentina caían los presidentes. Acá también hubo los rumores, la onda de que podía ocurrir eso. Estaba en peligro la estabilidad política del gobierno, sin ninguna duda. Si esto no se soluciona, Steneri, acá tenemos un problema político. Yo me tengo que ir. Sí, sin duda. Que estaban en juego las instituciones, no tengo dudas. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. Pero ¿cómo le voy a plantear a Duhalde nada, querido? No le puedo plantear a Duhalde nada. No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va. A Jorge le habían grabado, creo que un día jueves, la gente de Bloomberg. Y eso sale un lunes sobre el mediodía. Dicen que Bloomberg discutió todo el fin de semana si lo sacaba o no. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar 2 años, vamos a andar bien. De Bloomberg le busca un poco la lengua y le compara a los políticos uruguayos con los argentinos. Y Jorge dice, la famosa frase, refiriéndose al esquema político. Esos son los episodios desgraciados que ocurren en la vida de la comunicación. Le ha pasado a mucha gente. A todo el mundo le pasó a Mujica, le pasó al ministro de Hacienda argentino, el anterior también. Es la tragedia de los argentinos. Los argentinos se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos. Pero imagínense, un estrépito formidable, todo un huracán que era muy difícil de manejar en aquel momento. Fue complicado. Lo agarraron en un mal día. Complicado. Todos los días eran malos días para poner el micrófono a papá. Y ahí lo interesante fue la sociedad argentina. Porque cuando Jorge dijo eso, media Argentina, por no decir más, dijeron tiene razón. Y después hubo un aplauso unánime desde Argentina que se sentía de acá. No compare la Argentina con el Uruguay. O usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Ese audio lo escuchan, obviamente, en el entorno de Duhalde y los puso furiosos, al punto tal que casi se suspende el viaje de Jorge y algunos pedían romper relaciones. Los que trabajaban con él, que en la parte de comunicación, se tiraban de los pelos. El presidente Jorge Valle arribó a la residencia presidencial de Olivos. Estuvo a solas con Duhalde. Más tarde se desarrolló la conferencia presidencial. Solo fotógrafos y camarógrafos. Los periodistas quedamos afuera. Muchachos, no entran a ayudarte. Miren que no hay lugar. Por favor. Señor presidente, no he querido dejar pasar un instante y llegar acá hasta su casa, la República Argentina, para expresar públicamente lo que siento, lo que he sentido siempre. El hombre público, fundamentalmente el político, a veces no le queda otra que jugar con el tema emocional. Algunos lo hacen bien y otros lo hacen mal. No me cuesta pedirle disculpas al pueblo argentino y a usted, señor presidente. Para nada me cuesta. De mi parte, señor presidente, doy por terminado absolutamente este episodio. Bueno. Gracias.
Si yo no representara a esta gente y a la gran mayoría de la sociedad uruguaya que probablemente esté escuchando esta interpelación. La bancada del Frente resuelve llevar adelante esa interpelación y me designa a mí. Yo voy a ver a Bención, Bención, un viejo y querido amigo, le cuento que estamos solicitando la información del Banco Comercial y Bención me da toda la información y no me pidió absolutamente nada. El senador Curió me hizo una interpelación sobre la marcha de la economía, que estaba como el diablo, obviamente, y en el medio de una corrida bancaria en la que, en un contexto en el que yo tenía que defender lo que se estaba haciendo, tratando de mantener una cierta normalidad en ese incendio, y en el que además yo no podía contraatacar, así que estaba cruzado de brazos, soportando los golpes. Y en esa interpelación yo, sobre el Banco Comercial, no hago absolutamente ninguna pregunta ni ninguna referencia. Si usted y el resto del equipo económico no respondieran a esta gente como es debido, convendría también que dejen sus cargos para que vengan otros y lo hagan mejor. Bueno, yo recuerdo esa interpelación como un acto político que se inscribió en la posición mayoritaria del Frente Amplio en ese momento. En lo personal, muy modestamente, yo entendía que no había que seguir. Lea, señor ministro, estos papeles que le voy a entregar y haga lo que tiene que hacer. Muchas gracias, presidente. A la barra le está impedido hacer cualquier tipo de manifestaciones. Cuando termina la interpelación, Bención viene y me da un abrazo. ¿Por qué me da un abrazo Bención? Porque yo no le profundicé en el tema del Banco Comercial porque entendía que eso afectaría al país. Y para mí primero estaba el Uruguay, después estaba el Frente y después estaba la interpelación. Teníamos una relación de amistad y de franqueza. Realmente fue una puñalada por la espalda. Bención no daba pie con bola para mí. Yo estaba a punto de subir al avión para ir a Estados Unidos y la calle me pidió la renuncia. Se anuncia la sustitución del Ministerio de Economía. Renuncia el Ministro de Economía y obviamente se va el subsecretario y renuncia el presidente del Banco Central y cambia todo el Banco Central. O sea, eso es un cimbronazo, una revolución. De repente suena el teléfono y me dice, mira, el presidente, ¿no? Y me da un nombre. Entonces yo llego y digo, muchachos, parece que la cosa se encamina, así va a ser fulano. Y no me acuerdo quién, director del planeamiento, las dos cartas fuertes. Al día siguiente en los diarios se mencionaban otros nombres. Entonces yo ahí realmente sentí que la relación no iba a continuar mucho tiempo más. Valle me recibió notoriamente molesto, estuvo demasiado parco, así que esta es la carta, no sé qué. Nos dimos la mano y no hablamos nada. Pero la caída de Bención le trajo al país, sin pensarlo, sin definirlo previamente, un gran premio. Accedió al cargo de ministro Alejandro Achogarri. Venimos no porque tengamos grandes aptitudes, sino que, como todos los uruguayos, descendientes de inmigrantes, somos cabezones y trabajadores y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue esto es difícil, no te podés negar. Asumió no solo el Ministerio de Economía, sino en algún sentido la conducción de ese gobierno tan desafiado. Alejandro Achogarri fue no solo mano derecha de Jorge Valle,
sino también una especie de puente que vinculaba la visión de Ovalle con la visión nuestra, que era la del Frente Amplio. ¿Qué es lo que logra? La imagen de una figura política que tiene el respaldo de todos los partidos y que tiene la adhesión del Parlamento. Probablemente, si no hubiera estado Achugarri, de pronto la cosa hubiera sido distinta. No es que Achugarri fuera mago, pero Achugarri abría la puerta para hablar. De ese sistema político civilizado, era un líder, porque Achugarri tenía la capacidad de diálogo, tenía la capacidad de acordar. Nosotros queremos pedirle a todos los partidos, a todos, a EBU y a la Asociación de Bancos, que nos ayuden integrando un comité técnico para compartir entre todos eso que es un sentimiento nacional, no solo de cumplir nuestras obligaciones, de mantener la estabilidad, en eso no hay dos campanas en el país, sino también de fortalecer el sistema bancario. Hemos visto, por lo menos personalmente, lo digo, con muy buenos ojos la presencia del señor Ministro de Economía como un hombre político, dispuesto al diálogo, al intercambio. Aunque fueran las 12 de la noche, Achugarri hablaba y discutía e intimaba con la oposición. El fondo tenía la idea de que una corrida de esta magnitud tenía que ser resuelta de la manera como lo estaba haciendo Argentina, o en una variante como lo estaba haciendo Argentina. Era hacerle una quita a los depositantes, cosa que el gobierno y el presidente Valle en particular no aceptaba. Ellos seguían sosteniendo que nosotros teníamos que ir al default y que nuestra deuda era impagable y que estábamos quebrados. There is a sense of urgency that things need to be done, but of course, again, this is the line that you've heard me say before: as soon as possible, sooner is better than later. But the right agreement is still what the goal is, and that applies to Uruguay as well. Eran presiones de la izquierda y la derecha, porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluáramos. El Fondo Monetario Internacional, lo que se supone es la ortodoxia económica, nos pedía la devaluación. La izquierda lo pidió también el doctor Vázquez. Y Tabaré Vázquez fue y pidió el default en un error garrafal. Buscar alguna quita en el capital y eventualmente, si se puede, conseguir alguna baja de los intereses. No solo prolongar en el plazo. Tabaré Vázquez, porque usted cuando le debe a alguien, o sea, usted le está pidiendo que le va a decir que le paga después y encima le pedir sí, una joven, quita. ¿Se aceptaría? Mal asesorado, y no era la opinión dominante entre los grandes economistas del Frente. Discutí con mis compañeros muy intensamente, muy largamente. No tuve suerte con el resultado de la discusión. Estábamos convencidos primero de todo que teníamos un problema financiero. Y esa era la base de toda la historia. Un problema financiero, usted precisa tiempo y plata para salir del problema financiero. Si usted tiene un problema económico, es otro mundo el que está en el medio, y sí, usted tendrá que decir con los acreedores, mire, no te puedo pagar todo, a ver cuándo te puedo pagar. Y Jorge golpeaba incluso la mesa con fuerza, diciendo, Uruguay no va a hacer el default. El presidente tuvo esa inspiración final. Vamos a Estados Unidos a pedirle a Estados Unidos que nos ayude. Nos entrevistamos con Taylor por una audiencia que ya teníamos pactada. Hemos estado evaluando y estamos pensando en prestarles 1.500 millones de dólares. Y es mérito de él, y puramente de él, yo creo que conquistaba el teléfono, porque las relaciones personales cuentan en política, en alta política. Hubo que, de urgencia, consolidar una mayoría parlamentaria para asegurarle al Tesoro de Estados Unidos de que la ley se iba a aprobar en un fin de semana. El Frente Amplio votó en contra. Yo voté por disciplina partidaria en forma negativa, pero luego de fundamentar que estaba en contra de esa
postura. Yo siento que esa es una obligación que tiene una fuerza política, vuelvo a repetir, en momentos muy importantes de la vida del país, ¿verdad? Doctor Vázquez no lo cree así. No hay por qué seguir demostrando esa oposición. Bueno, yo no comparto ese punto de vista. We specify it is natural that any fund program needs to have a sufficient amount of political support within any country in order to have the prospect of success. El Partido Nacional en términos generales apoyó, luego tuvo altibajos de ir y venir, el Frente estaba en la línea del default, digamos en los momentos de debate no hizo una oposición de obstaculizar el proceso, digamos, aunque no votaron, ¿no? De modo que Tabaré Vázquez se equivocó. Y ese error hay que registrarlo, pero eso no quiere decir que el Frente no haya tenido una actitud de lealtad institucional en una situación crítica. La tuvo. Yo diría que no hay que agradecer que nos incendió la pradera. Bueno, fuera. Luego del agobiante feriado bancario de fines de julio y comienzos de agosto del 2002, el gobierno de Jorge Valle pudo obtener un préstamo puente de los Estados Unidos que le permitió al Estado uruguayo cumplir sus compromisos y evitar el default. Habrá una transferencia de 1.500 millones al Banco Central. Jorge se puso a llorar como un niño. El cowboy nos salva. El cowboy era Bush. Aunque frente al vendaval de la crisis, el gobierno no cedió en ningún momento a la tentación autoritaria y a que en un ejemplo de lealtad institucional, la democracia se mantuvo fuerte en el Uruguay, sin duda, Jorge Valle no pudo vivir un gobierno como el que tantas veces había soñado. Los tiempos económicos no pudieron calzar con los tiempos políticos. Su posición de aferrarse primero a su mandato constitucional de 5 años, luego de que no había que perder la esperanza. Teníamos dos visiones ideológicas muy diferentes. Pero nunca como para romper ese nosotros que necesitábamos como país en un momento muy difícil. Remamos para el mismo lado, ¿verdad? Él creía que la gente, después que pasara la circunstancia, iba a comprender lo que supuso haber tomado determinadas decisiones duras que golpeaban en ese momento, que afectaban a los uruguayos en ese momento, pero que era el único camino que nos daba posibilidades de crecimiento cierto y real hacia el futuro. Todos veíamos que con esas decisiones difíciles para salir de la crisis no nos iba a votar nadie. La pasamos mal, sufrimos mucho, pagamos un elevado costo político. Eran decisiones muy difíciles y por eso subrayo la palabra, además de inteligente, valiente. Yo creo que su mayor derrota fue no poder haber hecho todos los cambios que quería hacer siendo presidente. Él quiso ser un presidente de los cambios y lo agarró la crisis más profunda. En 2006, ya con el Frente Amplio en el poder, canceló la deuda que seguía subsistiendo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, los gobiernos del Frente lograron esto porque antes se optó por el mejor camino. Los efectos de la crisis ya habían dejado una marca social devastadora. En apenas 4 años emigraron más de 100.000 uruguayos. Los niveles de desempleo crecieron de manera vertiginosa, mientras se desplomaban el salario real, las exportaciones y la industria. Pese al crecimiento exponencial del PBI en 2004, ese mismo año, el Partido Colorado cosechaba la peor performance electoral de su historia, desplomándose a poco más de un 10% de los sufragios. El momento solemne de la entrega de la banda presidencial por parte de Valle a Vázquez reunió nuevamente a 2 líderes políticos que habían mantenido un relacionamiento con altibajos, pero ratificando una vez más el pacto democrático fundamental. Señor Presidente de la República, recibe usted un país en el pleno goce de las libertades, lo recibe en paz y con un crecimiento económico sólido y firme. Deseo en usted, señor Presidente, al Uruguay
los mejores destinos. Por un tiempo, Valle desapareció de la vida política pública. Yo soy un jubilado que me dedico a los nietos, me dedico a la política, concurro, ayudo, voy, participo, empujo. Para informarle de una cantidad de cosas que uno ha vivido y que pueden tener interés para aquellos que de alguna forma se asomen a la política del futuro. En su esquema vital no cabía la jubilación de la política. Para que yo no estoy viejo, estoy usado nomás. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el mate. Interrumpimos la programación habitual de la tele para reiterar que falleció en la noche de hoy el expresidente Jorge Valle. Murió como vivió, haciendo política con pasión, soñando en el porvenir, visitando a correligionarios. Creo que si le hubieran dado una forma de morir para elegir, no había otra que la que pasó. Porque lo que yo decía hace 10 años y casi me colgaban, para que sepan, ya están acá los responsables. El oro está vendido y nadie dijo nada. Esas ganas de hacer cosas, esas ganas de solucionar problemas y ese desinterés que muchas veces lo hacía incluso enfrentar situaciones que tenían notorios costos políticos, pero que a él no le importaba nada. Él lo que quería era cumplir los objetivos que de alguna manera se había impuesto. Las cosas que nosotros producimos comparativamente no las podemos colocar en el mundo porque aquellos que reclaman la apertura nos cierran el fruto del trabajo de nuestra gente. Y eso no puede ser. Lo más importante de Jorge es el legado histórico de su batalla individual a lo largo de toda su historia. El único legado que puede haber es que quede gente, nuevas generaciones, enarbolando viejas banderas por caminos nuevos, porque las banderas pueden ser viejas, pero los caminos son siempre nuevos. Que tengan el coraje de cometer sus errores, los de su tiempo, pero no los del pasado. El pasado no es un lugar para vivir en él, es para conocerlo, no para quedarse allí. Y la gente más nueva, la gente más joven, más allá de lo que políticamente piense, está preocupada por lo que es natural en la vida de cualquier ser humano, por su porvenir. Por cómo se va a insertar el país y cómo él va a tener una oportunidad de realizarse a sí mismo.